Buenas, el primer tema de hoy es contexto sociocultural de los procesos de fin de vida. Históricamente la humanidad le ha dotado de una gran relevancia a lo que es la muerte, porque esta tiene un significado importante en las distintas sociedades. Los ritos que se dan alrededor de la muerte están relacionados con las creencias culturales de cada pueblo con respecto a lo que es la muerte y al proceso de una vida posterior. La muerte nos inquieta, nos preocupa, nos aterroriza, nos repugna, nos resulta intolerable. Esta cumple una función social muy importante y está revestida de simbolismo. El estudio del tratamiento que cada pueblo le da a sus muertos está relacionado con su forma o sus estilos de convivencia y nos permite identificar sus valores y su forma de pensamiento. La muerte para algunos es sinónimo de huida, de no querer tenerla presente en su vida. ¿Pero por qué? Porque no es igual para todos, no en todos los sitios significa lo mismo. No siempre fue así y no tiene por qué ser así. La muerte la podemos mirar desde 4 aspectos bien importantes y es desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social y desde lo cultural. Cuando nos referimos a la muerte desde el aspecto o desde el ámbito biológico, nos referimos que es al fin de la vida animal o vegetal. En el caso de los individuos sería el cese irreversible o absoluto de todas esas funciones vitales. En este caso estaríamos hablando del cese de la respiración, de la función del corazón, la muerte cerebral, la destrucción paulatina de todas las células y por ende la desaparición física del individuo. Cuando nos referimos a la muerte desde lo biológico, desde lo psicológico, nos podemos decir que esto nos ocurre como seres individuales. Todos tenemos conciencia de que vamos a morir, pero la forma en que la afrontamos va a requerir de un proceso que se da por medio de las emociones, de los afectos y de los sentimientos. Y podemos decir que es una experiencia vital. El modo en que cada individuo afronta la muerte va a depender de unas circunstancias biográficas, es decir, qué significó esa persona para ese núcleo familiar o para ese grupo en el cual pertenecía. Unas circunstancias culturales o perspectivas sociales, esta se relaciona en qué momento histórico ocurrió esa muerte. Por ejemplo, en el caso que tuvimos alrededor de la pandemia, hubieron muchas muertes y se dieron de manera inesperada. Entonces, eso también va a influir en el modo en que se afronte esta muerte. También el modo de afrontamiento individual de cada persona con respecto a las situaciones adversas o de estrés. Y la forma de morir, no es lo mismo cuando muere una persona con una enfermedad larga, degenerativa, o cuando muere una persona de un infarto o de una enfermedad que se da de manera repentina. Entonces todos estos aspectos son los que van a darle un modo, van a influir en cómo estas familias o los individuos afrontan la muerte. Cuando hablamos desde afrontar la muerte desde lo social o ver la muerte desde lo social, aquí la muerte es condicionada por factores socioculturales. Aquí antes de morir abandonamos la sociedad. Los lazos sociales perviven aunque después de la muerte física y la forma de morir es distinta a cada sociedad. Las muertes ocurren dentro de un orden social, los pensamientos, los intereses, las actividades, los proyectos, y también afectan a esas otras personas que estaban vinculadas con esa persona que fallece. Desde el ámbito cultural podemos decir que dotamos la muerte de significado, y los significados son compartidos por la sociedad. Y según estos significados establecemos conductas y ritos. Entonces cada pueblo tiene su propio rito o su propia forma de celebrar la muerte de sus individuos. Y esto pudiéramos decir que para la cultura occidental es más complicado el tema de la muerte porque se maneja mucho tabú con respecto a ella, se fomenta más el concepto de aferrarse a la vida, de hablar de que estos individuos van a estar para siempre, y eso de alguna manera también hace que se dificulte muchísimo más ver el proceso de la muerte o ese proceso también de afrontar la muerte de esos seres queridos.
morir no siempre significó lo mismo, y desde el punto de vista histórico podemos decir que, por ejemplo, en Grecia fue muy común el suicidio, pero este era admitido si era ordenado por un amo o un esclavo, y se decía que había una muerte libre. Para el caso del hombre que hubiese perdido todas sus fuerzas, entonces se justificaba que si él no podía, o si él se convertía en una carga para él mismo, para su familia, se podía cometer el suicidio y estaba dentro de lo que era normal. Ya pasando al contexto de Roma, en Roma había el derecho paterno a cometer infanticidio, y era que los padres podían matar a sus hijos si estos nacían con alguna deformidad. Y el suicidio fue considerado un recurso, algo honroso, que se prefería no vivir antes de vivir una vida que fuera sin dignidad. Ya en la Edad Media podemos decir que con la influencia del judaísmo y del cristianismo se rechazó cualquier forma de eutanasia, o se rechazó o se decía que solo Dios era quien disponía de la vida y de la muerte. Y ya entonces se prohibió el infanticidio y se bendecía la muerte de los herejes, y se cultivó el horror al infierno por esa influencia judio-cristiana. Ya desde el siglo XVIII se empezó a consolidar la extensión de las ciudades y se dio un cambio de costumbres y de necesidades. Se modificaron los discursos sobre la muerte, ya se empezó a hablar de morir con resolución, se empezó a hablar ya de la sedación, morir sin dolor, y suavizar el dolor y el sufrimiento de las personas que padecían. En el siglo XVIII, hablando ya de la sociedad moderna, que es la Ilustración, entonces se empezó a hablar sobre la muerte como un hecho natural. Y había una íntima conexión con la naturaleza y se daba un sentido profano a la misma. Y ya se empezó a promulgar la comprensión de su inevitabilidad y su sentido laico. Ya en el siglo XIX, con el romanticismo, entonces se empezó a hablar de la fascinación por la muerte. Entonces vemos ya el florecimiento que hubo en este momento con respecto a hablar de la muerte. Vemos la historia de Romeo y Julieta, se le dio como un carácter romántico y se vio desde otro contexto. Y de alguna manera también se reactiva el tabú hacia la muerte. Y también las funciones biológicas se desligan de las fuerzas espirituales. Ya hablando en el siglo XX, que es el siglo más próximo, entonces con todo este desarrollo que hubo de la biomedicina y de la tecnología, ya se habló de prolongación de la vida, aumentó las expectativas de vida de las personas, se empezó a hablar sobre el derecho a la salud, las expectativas de vivir sin dolor ni sufrimiento, y se empezó a hablar de la muerte ideal, se empezó a hablar de los cementerios apartados de las ciudades o de los pueblos, se empezó a hablar de una buena calidad de vida, y se empezó a crear nuevas preocupaciones con respecto a prolongar la vida de las personas. El problema de la muerte en la sociedad actual, ya remitiéndonos a nuestra actualidad, podemos hablar que empezó a haber un aumento de la esperanza de vida, que es lo que tenemos hoy en la actualidad. Se dio el fin de las grandes guerras, ya se empezó a hablar de la industrialización, mejorar las condiciones de vida de las personas, y por ende se prolongó la vida, la expectativa de vida de las personas. Se empezó también a hablar del ocio, del individualismo, del consumismo, de la tecnificación, de la medicación. Entonces, de alguna manera, esto ha hecho que se prolongue mucho más la vida, se aferre mucho más a la vida, y de alguna manera, como hablábamos en el ámbito de nosotros acá en Occidente, de alguna manera se maneja un poco del tabú a la muerte. El modo tradicional de morir, podemos mencionarlo, y el modo tecnológico o el modo moderno. Con respecto al modo de morir tradicional, aquí veíamos que los vivos y los muertos convivían. Una persona moría y todo el pueblo, todas las personas que lo conocían, hacían como ese acompañamiento alrededor de esta persona que fallecía. Y el modo
tecnológico o el modo actual de morir, los vivos y los muertos no se mezclan. Vemos que la persona fallece, se lleva a una funeraria, asisten esas personas un poco más allegadas y se hace sus ritos alrededor de la muerte en una funeraria. Entonces fíjense que todo esto ha tenido un cambio. Con respecto a la muerte, que era una muerte pública, todos en el barrio, todos en el pueblo, en el sitio donde fallecía la persona, iban alrededor de esta persona que estaba moribunda o cuando ya moría, y todos conocían o sabían con respecto al fallecimiento de esta persona. Y en el modo tecnológico o modo moderno también podemos decir, ya estamos hablando de una muerte privada, el paciente está en un hospital, está confinado, quienes asisten a esa persona son los familiares o las personas muchísimo más cerca, y de alguna manera, o los rituales con respecto ya a la muerte, se dan de una manera un poco más cerrada, no todo el mundo se entera, algunos se enteran y hacen ese acompañamiento a la familia con respecto a después de su muerte. Y el modo tecnológico, el paciente no es dueño de su propia muerte, muchas veces se maneja la conspiración del silencio, toda la familia sabe que este paciente está enfermo, que está próximo a morir, que tiene una enfermedad muy grave, y a veces no le cuentan al mismo paciente cómo va todo su proceso, qué tan mal está, sino que muchas veces se le está dando esperanzas, donde muchas veces se sabe que el paciente no tiene esas esperanzas o no tiene esa proyección de vida. También se le daba en el modo tradicional una importancia al duelo, y ese duelo, parte de esa importancia al duelo era que el mismo paciente sabía y iba como organizando o hablando con su familia, diciendo qué cosas quería, y esto facilitaba ese duelo. Y en el modo tecnológico se da una omisión del duelo, porque muchas veces se maneja información cerrada, algunos familiares son los que manejan la información, y cuando se da el fallecimiento, es más, algunos piensan que de pronto hubo alguna negligencia médica, quienes no tienen toda la información con respecto a ese paciente o ese familiar que estaba próximo a morir. ¿Y cuál es el problema? Aquí vemos que el carácter dramático de la muerte se da porque la muerte no forma parte de la cotidianidad de la vida de las personas. Sí sabemos que vamos a morir, pero hay un rechazo a querer siquiera hablar de ella. También supone una ruptura, una separación, a pesar de las creencias que se tiene de una vida posterior, se supone ya una ruptura. Y también este carácter dramático se da porque supone una perturbación a los vivos. No queremos hablar del tema, ¿no? Preferimos no quedarnos callados con respecto al tema, o cuando se está hablando del tema, irnos, no estar presentes. Nuestro segundo tema es generalidades de los cuidados paliativos. El inicio moderno de los cuidados paliativos se debe a la doctora Cecil Lysander, que en 1967 en Inglaterra propuso a un grupo de profesionales sanitarios crear una primera unidad de cuidados paliativos. Ella fue consciente de las carencias de los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes que tenían enfermedades incurables antes de morir. Se creó en 1967 el primer hospice moderno, St. Christopher Hospice, en Londres, Inglaterra. Aquí se ofrecía una atención integral al paciente moribundo en un ambiente distinto a los hospitales, y esto era destinado a la parte curativa. Aquí se daban soluciones específicas para los requerimientos de los pacientes con enfermedad en situación terminal. Aquí se dio el origen a la filosofía y principios de lo que conocemos hoy como cuidados paliativos. Adentrándonos a nuestro contexto de Colombia, podemos decir que en 1980 se creó la primera clínica del dolor y cuidados paliativos en el país por medio de la Universidad de Antioquia. En 1992 se creó el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, y se comenzó a agrupar a profesionales interesados en el dolor y la filosofía de los cuidados paliativos. En el 2010 ya hablamos que el Congreso aprueba la ley 1384, que es la ley Sandra Cabellos, que apoya específicamente la difusión y garantiza la atención integral del cáncer. En el 2014 se creó la ley 1733, que es la ley Consuelo Davis Saavedra, que regula los servicios de cuidados paliativos en Colombia.
La definición que se establece según la ley 1733 con respecto a lo que es cuidados paliativos es que estos son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e incurable e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas requiere, además de un apoyo médico, un apoyo social, espiritual, psicológico y familiar. Todo este apoyo se debe dar durante la enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? Principalmente los objetivos son aliviar el sufrimiento, los pacientes experimentan mucho dolor, manejo integral de la persona y mejorar la calidad de vida. Lo que se quiere es que tenga una mejor calidad de vida hasta sus últimos momentos. Los valores que se promueven en cuidados paliativos son el derecho al alivio del sufrimiento, un valor intrínseco de cada persona como individuo autónomo y único, es decir, el paciente es quien debería tomar las decisiones conociendo su diagnóstico y su pronóstico. Otro valor es calidad de vida definida por el paciente. El paciente realmente es quien definirá si tiene o no calidad de vida, luego de que tenga clara la información y junto con el especialista decida qué es lo mejor que quiere o cuáles son la mejor terapia que prefiere para él. Expectativas del enfermo y la familia sobre la respuesta del sistema sanitario a sus necesidades en el final de la vida. Y otro valor es la solidaridad ante el sufrimiento. Dentro de los principios en cuidados paliativos podemos decir que encontramos el acompañamiento al paciente y a la familia basado en sus necesidades. Se debe atender al dúo, paciente y la familia. Atención integral, accesible y equitativa. Que tenga acceso a todos sus analgésicos, a todo el requerimiento que se dé por efecto de su patología. Comunicación abierta y honesta, pues al conocer ellos la información pueden tomar las mejores decisiones con respecto a los tratamientos que se puedan dar. Reflexión ética y participación del paciente y la familia en la toma de decisiones. Competencia y desarrollo profesional continuados para responder adecuadamente a las necesidades del paciente y la familia. Aquí siempre hablamos del dúo paciente y la familia. Está ligada también a enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas en situación avanzada terminal de la enfermedad. Dentro de estas enfermedades, ¿cuáles podemos incluir? La insuficiencia respiratoria crónica, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, patologías neurológicas degenerativas como la esclerosis lateral, amiotrófica, la esclerosis en placas, demencias, entre otras, el VIH en fase terminal. ¿Cuándo debe comenzar los cuidados paliativos? Podemos hablar de unos enfoques en la atención de la enfermedad terminal y uno de estos enfoques fue la obstinación curativa. Digamos que esta fue la atención que se dio durante mucho tiempo y era hacer un tratamiento o darle al paciente un tratamiento específico en relación con la patología desde el inicio hasta el final de sus días. Otro modelo era el modelo hospice tradicional y este modelo hablaba de un tratamiento específico inicial y cuando el paciente se encontraba en sus últimas etapas de la vida o en etapa terminal era ofrecerle esta parte de cuidados paliativos. La atención primaria. Aquí es muy importante la atención al apoyo emocional. Aquí cobra un valor bien importante ese apoyo emocional tanto al paciente como a la familia. Y otro aspecto bien importante es la autonomía del paciente. Con la información clara que se le proporciona al paciente y a la familia, puede tomar las mejores decisiones o puede tomar de manera autónoma las decisiones que considere con respecto a la información que el especialista le haya ofrecido, a cuál sería la mejor opción de tratamiento a seguir con respecto a su patología. Y otro aspecto bien importante es la atención hospitalaria, donde la comunicación es fundamental también y en relación con esto se continúa trabajando lo que es la autonomía del paciente en la toma de las mejores decisiones que él considere, porque sabemos que el paciente es quien considera o es quien va a definir qué calidad tiene en relación con que conozca su enfermedad y pueda definir con las opciones que se le presenten cuál pudiera ser la mejor opción de tratamiento. Y esto también facilita o promueve la atención al duelo porque tanto él como su familia
irían haciendo ese acompañamiento o tendrían la opción de poder decidir las mejores opciones con respecto al tratamiento de todos estos síntomas que va a ir presentando el paciente. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nosotros pudiéramos decir que sería como todo este ciclo de atención del paciente, donde le daría una absoluta relevancia al control de todos estos síntomas, porque estamos hablando de que no vamos a tener una atención que nos lleve a la cura del paciente, sino más bien a ese control de esos síntomas y que pudiera mejorar la calidad de vida de este paciente. Dentro de los retos en la prestación de cuidados paliativos, aquí vemos estadísticas a nivel mundial, estos datos los ofrece la Organización Mundial de la Salud, y es con respecto que en el mundo hay aproximadamente 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos, y de esos 40 millones de personas, solo el 14% de las personas tienen acceso a este tipo de servicios. Entonces vemos que hay una gran desigualdad en recibir estos cuidados. Dentro de los retos podemos decir que hay una compleja reglamentación para el acceso a los medicamentos esenciales en términos generales, falta de recurso humano calificado y una falta de integralidad. Hay mucha fragmentación en los servicios de salud. Ya mirando estos retos también en el cuidado paliativo aquí en nuestro contexto de Colombia, vemos que hay políticas que favorecen la atención de cuidados paliativos, como es la Ley Consuelo Devia Saavedra, ya lo habíamos mencionado, la 1733 del 2014, vemos la resolución 1216 del 2015, que habla sobre el derecho a morir con dignidad de los adultos, habla la circular 022 del 2016, que es el acceso a medicamentos opioides, la circular 023 de 2016, que esta nos habla del derecho de los derechos de los pacientes, la resolución 1416 del 2016, el manual de inscripción de los prestadores de servicios cuidados paliativos, la resolución 2665 del 2018, habla de las voluntades anticipadas. Al paciente se le debe ofrecer información para que él pueda decidir qué es lo que mejor quiere al final de su vida. También dentro de estos grandes retos encontramos que se debe dar una integración con las políticas de salud nacional, se debe mejorar la implementación a nivel regional, en muchas regiones todavía no se ofrece este servicio, la integralidad en la atención, a veces está muy fragmentado la atención, no hay equipos de cuidados paliativos, sino de pronto un manejo solamente del dolor, y esto se debe dar con un equipo interdisciplinario. Los cuidados paliativos pediátricos, hay que mejorar la calidad, estamos, por lo menos en nuestro país, estamos con mucha eficiencia en este aspecto. Formación de talento humano, de médicos de primer nivel y de apoyo, y también de enfermeras, de estos profesionales, y precisamente estos cursos, estos diplomados son importantes para ir trabajando en la formación de este talento humano. La atención domiciliaria y los hospices, entonces hay que mejorar. Todos estos son grandes retos que tenemos nosotros aquí en Colombia con respecto a los cuidados paliativos. Muchísimas gracias.